Controvertido, polémico, y por eso te invito, pueblo informado, a que le entres a la polémica. ¿Sí o no a los exámenes de admisión para universidades y bachillerato? López Obrador insiste que tiene que ser un pase automático, sin examen. Hay quienes aseguran que no, que debe de haber un examen, que debe de haber un filtro. ¿Tú qué dices? Éntrale a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Bueno, este tema es muy controversial y quiero señalar tres cosas inmediatamente para que quede claro por dónde me voy a ir. Voy a marcar mi postura, pero el chiste es que tú le entres a la polémica y digas si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, te late, no te late, te parece, no te parece, porque pues de eso exactamente se trata todo este asunto. Mientras no es solamente de lo que yo diga, sino lo que todos decimos en relación con los distintos temas que estamos aquí abordando. Bueno, número uno. Yo sí soy de la generación de pase automático, es decir, pasé de la secundaria a la prepa sin hacer ningún examen y de la prepa a la universidad sin hacer ningún examen. Estoy hablando de la UNAM. Yo soy egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo primero que dije cuando estaba en la prepa era, ¿cómo es posible que X compañero esté conmigo en la prepa si yo recuerdo que debía como 800 materias? Desde ese punto de vista uno dice, no, pues es que debe de haber un filtro, porque yo me acuerdo que había mucha gente de la secundaria, que debía muchas materias y que de repente ya los vi en la prepa. No sé cómo le hicieron para pasar, porque no solamente debían una o dos, sino un chorrotal de materias. Sin embargo, ya estando dentro de la prepa, yo, Leonardo Schwebel, prefiero a ese estudiante de secundaria que a lo mejor pasó haciendo 800 extraordinarios, lo prefiero en un salón de clases en la prepa que haciendo quién sabe qué en la calle. Ahora, ¿esto qué conlleva? Sí, son grupos muy grandes, en la prepa éramos, no sé, 50 yo creo, en un solo grupo. Y sí, cuesta mucho trabajo y me pongo, también he sido maestro universitario, tanto en la UNAM como en la Universidad de Guadalajara, es decir, en universidades públicas y en universidades privadas. Y es muy complicado porque uno se da cuenta que hay muchos estudiantes que no tienen nada que ofrecerle al mundo. Y lo digo con toda honestidad, o sea, son burros, son traviesos, son malosos, son trepadores y son una serie de cosas. Pero por el otro lado, el hecho de ser no sé qué, de tal universidad o de tal no universidad, por ejemplo, ¿dónde estudió Lozoya? ¿Dónde estudió Rosario Robles? ¿Dónde estudió Salinas? ¿Dónde estudió Zedillo? ¿Dónde estudió Peña Nieto? ¿Dónde estudió Calderón? ¿Dónde estudió Fox? Lo que quiero decirte es que el hecho de que seas un egresado de alguna de estas magnas universidades, no nacionales, sino mundiales, por ejemplo Harvard, o de este tipo de universidades muy prestigiadas, o hablando de México, del ITAM, de este tipo de universidades, no aseguran que esas universidades no generen corruptos, deshonestos, malditos. O sea, el hecho de que tú estudies en una universidad privada o pública no te hace mejor o peor.
Yo estudié toda mi vida, desde el kinder hasta el último día de la universidad, en puras escuelas públicas. Y puedo, sin que suene muy raro, muy soberbio, pues, de que mi nivel de conocimientos generales está a la par o mejor que cualquiera, de cualquier universidad, de cualquier parte del mundo. ¿En qué me ganan? Pues a lo mejor me ganan en rapidez, o a lo mejor pero no en conocimientos. Y yo he sido siempre producto de ese tipo de escuelas. Bueno, hay mucha controversia sobre este asunto, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Por ejemplo, aquí dice: la idea de quitar exámenes de admisión de las escuelas suena controvertido porque se plantea un falso dilema: ofrecer educación con calidad o dar educación para todos. Es posible tener ambos, pero se requiere más infraestructura y ofrecer una educación diferenciada. El problema entonces no son los exámenes de admisión, sino la falta de capacidad de escuelas y alumnos. En el caso de estos últimos, se traduce en deserción. Sí, y estoy de acuerdo. Es decir, un examen del que voy a estudiar 2, 3 días o una noche para pasarlo, tampoco me hace ser un buen estudiante universitario. El hecho de que pueda tener yo un filtro, pues sí, a lo mejor es necesario. Por ejemplo, yo siempre he vivido con la creencia de que hay demasiados estudiantes de medicina, desde siempre. Yo nunca en la vida intenté en algún momento dado meterme a este asunto de la medicina. No era para mí ninguna vocación ni nada que se le pareciera, pero nunca me preocupé por eso. Sí conozco muchísima gente, mucha gente que estudia o que estudió medicina, o que intentó estudiar medicina, o que quiso estudiar medicina, y que por alguna razón no pudieron entrar. Conozco inclusive gente que tenía un super promedio, y que promedio me refiero de 9 para arriba, para estudiar medicina, y que no los admitía. Por eso me llama la atención que, según esto, faltan 123,000 médicos. El presidente AMLO culpó del rezago de médicos a que las universidades no han aceptado estudiantes de medicina en los últimos años. O sea, si hay una capacidad, o hay capacidad para tener médicos. Ahora, yo entiendo que estudiar medicina, o estudiar ingeniería, o estudiar algunas de estas materias, algunas de estas carreras, pues es peligroso no tener gente con una capacidad, pero vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Cómo es posible que haya estudiantes, y me consta porque yo lo viví, estudiantes que pretendieron entrar a medicina y no pudieron entrar? Y no todo mundo tiene para pagar este tipo de, pues no sé si llamarlas universidades. Miren, yo no tengo nada en contra de estas universidades, porque es el mismo principio. Prefiero que estén en una universidad a que estén en la calle. Pero, por ejemplo, aquí dice: estudia con validez oficial de estudios. O sea, ya desde ahí está mal la redacción, pero bueno. Estudia con validez oficial de estudios una licenciatura, maestría, máster o doctorado. Y aquí pues vienen todas las carreras. No quiero echarle tierra a esta institución, que ni la conozco ni sé nada. Inclusive dice:
cuenta con el respaldo de más de 50 años de experiencia creando instituciones educativas que han contribuido al desarrollo de México, así que seguramente debe de haber, pero lo que me llama la atención es que ofrecen una licenciatura en menos de 2 años. Entonces, corremos el riesgo de que este tipo de universidades, que a lo mejor son muy buenas, o sea, no la conozco, para qué les digo que si la conozco o no, existe otra opción que me parece que es una opción de alguna manera a lo mejor más actual, que es esta, las licenciaturas abiertas y a distancia. Aquí dicen que ofrecen la UNAM 23 licenciaturas en la modalidad abierta y 21 a distancia. Los exámenes de admisión serán en noviembre. Prefiero en algún momento dado que haya un chorro tal de estudiantes metidos en este asunto, aunque sea estudiando en línea. Quienes participen en el proceso de selección deberán cumplir ciertos requisitos, como tener un promedio nivel medio superior mínimo de 7, que no se me hace gran cosa, realizar el registro en las fechas anunciadas, pagar el derecho al examen y presentarse a realizar el examen a la fecha y hora establecida. Por eso insisto que creo que es un poco mejor. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera. Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y en el periodo neoliberal, precisamente, se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba. Eso fue una constante y no es cierto, fue una mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacios, porque no había presupuesto en las universidades, porque el propósito era poner la educación al mercado, como si fuese una mercancía, privatizar la educación. ¿Qué sucedió? Pues que se dejó de invertir en educación pública, se hacían los exámenes hasta en la UNAM, si solicitaban su ingreso $10,000 para entrar a medicina, decidían que iban a aceptar 500, entonces aplicaban un examen con 120 preguntas y resolvían que iban a ingresar los que contestaran bien 118. Entonces el que contestaba bien 117 preguntas no pasaba. Entonces no es que reprobara el examen, es que no había espacio, no había cupo. Entonces eso fue lo que prevaleció por 3 décadas. Se rechazaban 300,000 jóvenes por año de universidades públicas y creció de esta manera la matrícula en escuelas privadas. Pero llegó también un momento en que dejó de crecer la matrícula, porque por muy poco que se pague de colegiatura en una escuela privada, la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura. Es decir, los padres no tienen para pagar la colegiatura de sus hijos. El salario de un trabajador promedio es de 4, 5 mil pesos
y una colegiatura, por muy barata, son 3,000 pesos mensuales. Entonces, se excluye a los jóvenes y no pueden estudiar. Y esto afecta a los que tienen menos ingresos. Hace poco, precisamente, el rector de la UNAM me visitó, me trajo una tabla sobre el nivel económico de los estudiantes de la UNAM, que son como 250,000 estudiantes, y me decía con mucha satisfacción que el 60% de los que estudian en la UNAM, que es una gran universidad, considerada la universidad pública más importante en América Latina, que el 60% eran estudiantes de familias pobres, mientras en el resto de las universidades públicas del país solo el 35% eran estudiantes de familias pobres. Y entonces le dije, esto es posible porque se mantiene el pase automático, porque la UNAM tiene escuelas de nivel medio superior y el que estudia en esas escuelas tiene entrada automática a la UNAM, no tiene que presentar el examen. Entonces, yo sí estoy a favor de que se abran los espacios. Engañaron también mucho con lo de la excelencia. Eso fue también otra constante en el periodo neoliberal. Tenían que estudiar los aptos, los más inteligentes. Teníamos que procurar mejorar la calidad de la enseñanza y se olvidaron interesadamente, de forma deliberada, del acceso, de la cobertura. Y fíjense el daño que causan. Bueno, pues ahí está ampliamente lo que dijo López Obrador. Yo lo que siempre te presento es todo el contexto, porque luego pues en los noticieros, en los programas, te ponen un pedacito y no entendemos todo el contexto de lo que quiso decir. Por eso es que en algunas ocasiones y más este comentario ya se alargó mucho. Simplemente para señalar, pues reconfirmar todo este asunto, y lo voy a decir, voy a tratarlo de resumir. Como hijo del pase automático, siempre estaré de acuerdo con el pase automático. 2, pasar un examen no te asegura que sepas, simplemente pasaste un examen. 3, no pasar un examen de admisión no necesariamente significa que eres un fracasado, burro o inútil. 4, por lo menos en algunos lugares como Guadalajara, con la Universidad de Guadalajara, el negocio está no en que entres a la Universidad de Guadalajara, sino en que entres a universidades o prepas incorporadas a la Universidad de Guadalajara. Ese es el negocio. Por eso prevalecen muchas universidades de este tipo, sin calificarlas de buenas, malas o regulares. Pero no todos pueden entrar a ese tipo de universidades. Entonces hay gente que a lo mejor pasó el examen, no tiene dinero para una escuela, aunque sea chiquita, no tiene dinero para ingresar a algo especial, o no tiene talento. Por eso hay que prevalecer los estudios técnicos. A lo mejor sacando un buen mecánico, un buen plomero, una buena secretaria, un buen estilista, un buen peluquero, un buen
carpintero, vamos a tener más estudiantes estudiando carpintería o ingeniería que estar en la calle. Si hace 13 años, en 2006, en lugar de haberle apostado a una guerra perdida contra el crimen organizado en diciembre del 2006, 13 años después, en 2019, en lugar de haberle apostado a esa guerra, le hubieran apostado a escuelas técnicas y universidades, aunque sean medianas, aunque sean patitos, si lo quieres ver así, estoy seguro que este país sea diferente. Así que yo a favor de la educación a como dé lugar. Éntrale a la polémica.